nuestros oyentes lo deben recordar, porque también fue columnista de Hablemos de Política, así que con mucho gusto saludo a Ángel Tolaba. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Analía? Y ahí a todo el equipo y a la audiencia. Después de tanto tiempo, un gusto poder participar nuevamente de tu programa. Y mira en qué momento. Realmente casi podríamos decir que el debate de anoche tuvo momentos casi impúdicos. Las acusaciones caían sobre los miembros de los distintos sectores políticos y quien más, quien menos tenía un muerto en su placar, ¿no? Así es. Se trata, bueno, de un proceso largo, ¿no? De puesta en escena, porque la caracterización que yo hago es que, y no solamente yo, sino también muchos otros analistas, es cómo el gobierno de Milei, siendo minoría en el Congreso, sin embargo ha podido llevar adelante todas sus iniciativas políticas. Y la única explicación que hay para todo esto es, bueno, debido a la colaboración, cuando no la complicidad, de la mayoría de la oposición. Saquemos honrosas excepciones, pero acá la mayoría de la oposición, y no solamente la oposición parlamentaria, sino también la oposición extraparlamentaria, como los sindicatos, por ejemplo, que son también una parte en la discusión con el gobierno nacional, han dejado correr mucha agua bajo el puente desde la asunción de este gobierno nacional. Y también este pase de trapos sucios que va, que viene, lo notamos también a nivel provincial a nuestros legisladores nacionales, que últimamente han tenido mucha participación, acusándose, contraacusándose. Bueno, es propio de la crisis profunda, la corrupción profunda de las instituciones, que venimos ya, ¿no?, agudizando en toda esta etapa, no solamente a la hora de la comunicación. Ha sido bastante escandaloso escuchar el mensaje, la opinión acerca de los índices de inflación hoy por parte del presidente Milei, sino también esta corrupción en las instituciones en su sentido fundamental, ¿no? Tenemos una oposición que no es oposición, que no controla, tenemos sindicatos que no activan, que no son parte de ninguna paritaria, y también medios de comunicación, no digo todos, pero sí una gran mayoría que tampoco colaboran con una descripción verosímil, mucho más ajustada a los hechos, ¿no? Y uno como ciudadano común, yo como docente, como trabajador estatal, mira, no llegamos ni a los 2 años de gestión de Milei, y la calidad de vida se ha deteriorado enormemente. Allá cuando asumió Milei, en esos 2 primeros meses, esta mañana escuchaba el economista, aproximadamente hizo hundir el poder adquisitivo de los salarios casi en un 100%, porque ese fue el porcentaje aproximadamente de la inflación que generó el propio Milei con las primeras medidas, y bien asumió. De esa parte hasta la actualidad más o menos se calcula en una inflación de más del 160%. Y tampoco puede tapar la realidad del hecho de dibujarla y decir que se tiene contenida acá la inflación, que se tiene pisado al dólar, que el peso se está reapreciando, cuando la canasta familiar básica, y esto se puede chequear en internet, a datos publicados en el mes de noviembre del año pasado, estaba para una familia tipo 2 adultos y 2 menores en más de 2.000 pesos por estos 4 integrantes. Y al día de hoy, bueno, el INDEC está publicando que casi 1.700.000 pesos para poder llegar al mes. Bueno, ni hablar, por supuesto, de la canasta que divide la línea de la pobreza y la de la indigencia, ¿no? Estamos muy desfasados. De hecho, los índices, por ejemplo, del hundimiento histórico en el consumo de carne, de leche y sobre todo de las tarifas que se han incrementado, desmienten totalmente acá el discurso oficial y lo expone evidentemente como un mensaje nada creíble. Es prácticamente una provocación al ingreso, a cualquier trabajador que depende de su ingreso para poder llegar con su familia a fin de mes, ¿no? Realmente nosotros observamos una población que recibe mensajes que por allí son
contradictorios con su propia percepción, porque efectivamente se insiste en esto que es como el principal logro del gobierno de Javier Milei, que es mantener hundida la inflación y permanentemente batallar por bajar todos los precios, y es lo que se transmite de manera cotidiana. Y notamos que además los ciudadanos repiten eso, pero a la hora de la factura en el súper, eso no queda reflejado, pero buscan de alguna manera justificar que efectivamente esto es como mejor de lo que venía sucediendo. ¿Hasta cuándo se puede sostener esta contradicción? No creo que se pueda sostener mucho esta manipulación de los datos del INDEC por parte del gobierno. Hay que sincerar ahí los datos subvaluados que están con los índices de precio de tarifa sobre todo, y volver a poner también dentro de la canasta familiar el monto para los alquileres o pago de cuota de casa, etcétera, que generalmente en todas las mediciones se lo excluyen. Es decir, hay mucha maniobra sobre estos índices. Por supuesto, esto ha tenido el acompañamiento en más de un año de parte de las direcciones sindicales, no solamente las locales, con la intergremial aquí en Salta, que ha dejado hacer también, sino con las centrales sindicales, la CGT y la CTA, que obedece la línea kirchnerista también, ¿no? Han estado muy paralizadas, en estas horas están hablando de una posible medida de fuerza, pero ya es muy tarde cuando muchos gobiernos provinciales están anunciando el inicio del ciclo lectivo para la última semana de febrero. Acá se lo tuvo que correr, pero si realmente hubieran interés por parte de las direcciones sindicales por no seguir perdiendo, no seguir haciendo perder el poder adquisitivo de sus afiliados, bueno, ya debería haber convocado a asambleas. Contrario a esto, sectores autoconvocados, por ejemplo, el sábado pasado había una asamblea, el próximo sábado 15 va a haber una asamblea bimodal también. Seguramente ya por las redes sociales se difundirá el link para los docentes del interior y esperamos que haya una participación presencial por parte de los docentes de Capital. Hay sectores de docentes como los docentes de la plaza también que han hecho su propia convocatoria y otros sindicatos más chicos, pero acá, particularmente en la provincia de Salta, el sindicato ADP, por ejemplo, no está convocando a asambleas de afiliados para nada. Y a nivel nacional, bueno, la complicidad es mucho más que evidente. Se nota, por ejemplo, en la posición del secretario gremial Fernando Mazzone de ADP, que forma parte de la dirección de CETERA, la Central de Trabajadores Argentinos de la República Argentina, y no están haciendo prácticamente nada con todo lo que ha hecho Milei en este tiempo, ¿no? Bueno, que no eso, solamente... Ángel, puede obedecer a que efectivamente también haya en la población la convicción de que estos recursos son inconducentes porque lo vinieron practicando y los resultados cuando hacían huelgas y ahora que no las hacen son similares en orden a que no lograron nunca tener satisfacción respecto de los salarios. Por un lado, porque en cuanto conseguían un aumento, la inflación se lo devoraba minutos después. Y actualmente, porque tampoco hay una forma de mejora cuando los precios en algunos casos sí tienen un congelamiento, más que nada además por la falta de consumo. O sea, claro, ¿por qué creer en recursos que no fueron eficientes en otro momento? Yo creo que habría que distinguir los momentos históricos. La lucha autoconvocada, en cualquier rubro, ¿no? Sale seguramente porque las instituciones naturales no responden a sus bases, a sus afiliados, y entonces los obliga a tener que pelear por sus reivindicaciones, por sus derechos por fuera de las instituciones porque las direcciones hayan sido cooptadas. Bueno, acá en Salta casi llevamos 20 años de autoconvocatoria. Durante gran tiempo del llamado kirchnerismo, la presión que ha hecho autoconvocado ha hecho muchas veces que
se firme una paritaria salarial varios puntos más de lo que hubieran pretendido, por ejemplo, los diferentes oficialismos frente a la intergremial. En años importantes como el 2014, por ejemplo, hemos recuperado la liquidación completa del aguinaldo. La lucha autoconvocada ha posibilitado también a través de la presión para que el Ejecutivo haga titularizaciones todos los años, porque no las había, la devolución de la zona. Es decir, ha habido etapas en las que la lucha pagó, rindió, produjo resultados. Desde la gestión Sáenz, recordarán ustedes toda la demagogia que hizo el gobernador Sáenz con los autoconvocados. Bueno, hemos tenido un cambio de época, y un cambio de época que no solamente obedece a nivel local, sino también a nivel general, ¿no? Yo te recuerdo, por ejemplo, que de las luchas autoconvocatorias masivas, no recuerdo más masivas que la de la gestión Sáenz, año 2019, año 2021, la del año pasado, una cosa impresionante, histórica, con un poder de presión, 14 cuadras de marcha, paros que han durado. Sin embargo, fíjate que quizá falló el olfato de la oportunidad, porque una reacción como esa no evitó una reelección del mandatario que generaba la situación que luego se reclamó con tanta intensidad. Y eso también, imagino yo que la dirigencia gremial debe analizar. Estás dando en el punto precisamente, porque una cosa es esa gana de salir a luchar por sus derechos, por su ingreso para su propia familia de parte de los trabajadores, y otra cosa totalmente diferente es qué hacen aquellos grupos que se disputan la dirección del movimiento. Nosotros tenemos la gran dificultad de tener que lidiar con los ataques no solamente del oficialismo contra los autoconvocados, sino también de parte de la intergremial. Y también al interior de la propia autoconvocatoria, las diferentes facciones. Esto ha sido histórico, ¿no? Nosotros hemos tenido grupos de autoconvocados que después han devenido sindicato y se han alineado prácticamente a la posición oficialista. Es decir, no estamos exentos de esto. Pero evidentemente el deterioro de las condiciones de vida, eso sí, no se ha revertido, y eso es lo que obliga al conjunto de los trabajadores de base a tener que salir. Hemos tenido últimamente el agravante, que ya se notaba el año pasado, por ejemplo, con estos proyectos de ley que después, por ejemplo, en Jujuy se aprobaron, modificaciones de los estados provinciales para impedir el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, el derecho de las organizaciones. Bueno, recordarán ustedes que la reforma del ex gobernador Gerardo Morales lamentablemente quedó en pie. Y la gran protesta que suscitó, iniciada también por el movimiento docente. Acá en Salta también el movimiento docente ha logrado frenar una reforma que impedía, por ejemplo, el derecho a la protesta, que luego tuvo que salir a disimular, a retrotraerse de su decisión, de la decisión del proyecto de ley oficialista, claro, que llegó. Fue objeto de un veto. Claro, entonces ya de todas maneras, esa lucha de base que por allí se pondera, también ha sido expuesta como cercana a los actos de corrupción, y eso no cambió, está judicializado, y uno imagina que el hombre común debe analizar esas cuestiones para tomar una decisión si acompaña o no el tipo de protesta que viene realizándose desde hace tiempo. Es como que este cambio que se produjo en las elecciones del 2023 no dejó nada en pie. Nadie puede, y eso lo observamos en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, pareciera que desde la política nadie puede presentar una ficha limpia. Mira, es un tema que viene muy a cuento porque si hablamos, por ejemplo, de actores sociales, estos 117 docentes que no han cobrado porque han estado en medida de fuerza ahí en la Plaza 9 de Julio, reclamando por un pliego totalmente justo, han sido represaliados por cesantías. Ellos no han robado, no han evadido impuestos, no tienen ningún acto de corrupción, y es mentira cuando el gobierno dice que han estado cobrando, no es así.
contrasta precisamente con los otros actores de la sociedad, ¿no? ¿Quién menos autorizado que la propia clase política para llenarse la boca de ficha limpia, ¿no? Yo te quiero recordar, por ejemplo, que no se tuvo el mismo reparo, el mismo celo de luchar contra la corrupción cuando aquí se aprobó la ley de blanqueo de capitales. ¿Recordarán ustedes? Sí, sí. E incluso cuando a nivel provincial hubo que hacer las adhesiones, muchos de los legisladores provinciales, como el diputado Rayé o la diputada Villamayor, salieron a decir, bueno, esto viene a nivel nacional, pero lo vamos a tener que adherir, aunque sabemos que pueden ser fondos provenientes de actividades no lícitas, es decir, del delito. Eso no es una lucha contra la corrupción, es como si nos dijeran aquí billetera mata delito, y no se trata de eso. Y el escándalo de hace unos par de meses de este diputado Quader, la ley bases que se le aprobó a Milei debiera caer, porque tiene una situación similar a la ley Banelco de la época de la Rúa. Es decir, ahí ha estado, o por lo menos debería ponerse en suspenso hasta que se aclare, porque uno de los diputados que fue clave para la aprobación de la ley base, fue pescado infraganti con estos cientos y cientos de miles de dólares. Que fue un senador. Sin embargo, el senador Quader, y sin embargo no ha pasado nada, ¿no? Lo mismo los fondos para las campañas, los fondos que, por ejemplo, o los recursos que servían para la campaña del diputado Esper también. Entonces, esta clase política, oficialista y oposición, que nos plantea a la sociedad que está preocupada en sacar leyes para que los corruptos no lleguen al manejo de las cosas públicas, es la que menos ejemplo puede dar de todo esto. Entonces eso la ciudadanía también lo ve. Hay una desconexión, hay por un lado toda una clase política que tiene que dar muchas explicaciones, hay un hartazgo por parte de la población, y del otro lado sanciones, persecuciones a quienes quieren simplemente defender un nivel de ingreso para que su familia pueda sobrevivir, no hacerse rico. Porque acá cuando defendemos un salario es simplemente para eso. El INDEC nos está diciendo que acá un salario para 4 personas para poder llegar a fin de mes no puede ser menor al 1.700.000 pesos. Y Ángel, incluso internamente no hay una línea de acción que valore justamente cuando se rompe lo que podríamos considerar el status quo de una organización gremial. Yo te tengo que ir liberando porque sé que tenés una reunión muy importante para defenderte de algo. Te echaron de ADP como afiliado. Así es, después de la gran huelga del año pasado, de manera unilateral, sin yo como afiliado haber expresado a través de nota de que quería desafiliarme del principal gremio de la provincia de ADP, no, ellos tomaron la medida de manera unilateral y dejaron de hacerme el descuento de la cuota de afiliado a través del débito. A la par me seguían descontando del incentivo, así que vamos a hacer una presentación legal, no solamente a mí, sino también a otros docentes le ha sucedido esto, de esta dirección del sindicato, que como te digo, es una de las causas que explica no solamente la situación docente, sino de la situación de los trabajadores en el país. Es decir, hay un patrón de conducta ahí de la burocracia sindical que, entre otras cosas, hace esta persecución a los afiliados que le son opositores. Espero que revean la situación, porque más allá de que yo considere que son como dirección algo nefasto, hay ahí en esa institución de décadas, por supuesto, mucho del patrimonio de los afiliados que hemos podido construir en todo este tiempo y que lo tenemos que recuperar, ¿no? Y uno no lo puede recuperar si no está dentro del sindicato. Así que estoy en esos trámites y a la par también participando. Porque vos fíjate mi situación de particular. A la par de defender la institución llamada sindicato, que tiene que ser saneada, no solo esta, sino muchas de las instituciones sindicales, en sus direcciones. Hay que desalojar a las actuales direcciones y poner otras direcciones que defiendan realmente el interés de los trabajadores, y a la par participo de las convocatorias de autoconvocados, porque obvio, no vamos a quedar esperando con los brazos cruzados simplemente a que
una resolución administrativa o judicial salga a favor, porque acá la inflación no es como dice el gobierno, los precios suben, el poder adquisitivo cada vez alcanza menos y además ya nos están anunciando más medidas perjudiciales para los trabajadores, como es la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Así que tenemos que estar muy atentos a todo eso y bueno, la convocatoria, el recuerdo para los colegas docentes de que este día sábado, en el centro vecinal Hernando de Lerma, calle Zavala, y también a través del Meet, ya seguramente se colgará el link para los docentes que no se puedan llegar, vamos a sesionar la Asamblea Provincial Docente de Salta, y así la pueden encontrar también en el Facebook. Puede ser, como se insiste mucho, que estamos viviendo un cambio de época y este tipo de estructuras que durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que va ahora fue la que tuvo la representatividad de la defensa de los intereses de los trabajadores, pueda cambiar como modelo, como también está sucediendo de alguna forma con los partidos políticos. Veremos si ese cambio en definitiva se produce. ¿Tenés algún tipo de expectativa? Claro que sí. Hay varios sindicatos que, agrupaciones combativas, coherentes con el interés de sus propios afiliados, están recuperando sindicatos. En el sur del país, en la vecina Jujuy, hay una lista combativa que ha ganado el principal sindicato de secundario, pero le están poniendo trabas para que pueda asumir. Pero bueno, el afiliado, el trabajador de base se va dando cuenta de que son importantes las instituciones sindicales, porque dan una cobertura, porque permitirían, llegado el caso, recuperar al sindicato como escuela política y como escuela sindical, y no tener que estar retomando año tras año o con intermitencias de años la experiencia de la autoconvocatoria, porque esa es una de las dificultades que tiene la autoconvocatoria, que es intermitente, hay nuevas generaciones que se suman, generaciones de viejos docentes, de luchadores que se jubilan, y hay una pérdida muy valiosa en todo este tiempo intermitente. Recuperar una institución sindical, bueno, posibilitaría precisamente rectificar, ¿no? Corregir todas estas deficiencias. Y nos esperan grandes desafíos como la defensa del trabajo, del salario, de los derechos que no los queremos perder. Así que, bueno, la convocatoria yo creo que tiene más vigencia que nunca. La autoconvocatoria es simplemente un medio para un fin superior, en este caso la recuperación del sindicato eventualmente, cuando se dé el caso, para poder tener unas paritarias realmente paritarias, no simplemente una puesta en escena con el poder de turno, ¿no? Bueno, ojalá podamos ir verificando los cambios que la sociedad demanda para poder salir de estas crisis recurrentes. Te agradezco mucho tu tiempo, Ángel. No, por favor, agradecidos a vos y un saludo a toda tu audiencia. Chao, hasta luego. Hasta acá el diálogo con Ángel Tolaba. Él es un militante de la izquierda, es docente y autor de libros donde justamente lo que se analiza es el discurso político y sus falacias. Estuvimos hablando de especialmente la situación de la lucha gremial, la que plantean los docentes, que tiene sus particularidades notorias acá en Salta, y efectivamente ha comenzado algún tipo de manifestación respecto de la necesidad de expresar la protesta por lo que está ocurriendo en el sector laboral docente.